Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta sesión número 12. Como todos sabemos, la programación orientada a objetos es el paradigma más utilizado en el desarrollo de software, y esto se basa en clases y objetos. La clase es un concepto abstracto de un objeto, mientras que el objeto es el elemento final que se basa en la clase. Dicho en otras palabras, a partir de una clase vamos a crear objetos. La clase viene siendo como un molde y el objeto es el resultado de lo que se fabrica con ese molde. Por ejemplo, creo que todos conocemos los moldes para gelatinas. Hay de diferentes tipos. El molde para hacer las gelatinas sería la clase y la gelatina como resultado de ese molde vendría siendo el objeto. Con un solo molde podemos hacer diferentes gelatinas. Gelatinas de fresa, limón, uva, etcétera. Como lo mencionamos en la sesión anterior, cada objeto tiene sus propias características, atributos y acciones o métodos. Ya tengo creado mi index.html y mi index.js. En el HTML hago uso de Bootstrap, igual como lo hemos venido manejando en las sesiones anteriores. Y ya tengo aquí referenciado el index.js. Comenzaremos con un ejemplo sencillo. Vamos a crear una clase. Con la palabra reservada class vamos a crear la clase. Esta clase se va a llamar mascota. Colocamos las llaves. Cada mascota puede tener un nombre y un tipo. En este caso van a comenzar vacíos. Como en cualquier lenguaje de programación, en JavaScript también vamos a poder tener métodos constructores y los vamos a definir con la palabra reservada constructor. Recordemos, el método constructor sirve para asignar valores iniciales a los atributos de una clase. En este caso, para nombre y para tipo. Dentro de la misma clase hacemos referencia a sus atributos con la palabra reservada this. This.nombre va a ser igual a n. En esta ocasión, en los parámetros, n representa el nombre y t representa el tipo. Vamos a asignarle un método. El método, por ejemplo, saludar. Este método saludar va a retornar un texto. Va a decir, hola, soy. Le concatenamos el nombre. Ponemos símbolo de más para concatenar más texto. Y le ponemos, y soy un this.tipo. Es decir, el resultado va a ser, hola, soy Firulais y soy un perro. Ya que tenemos la clase, ahora vamos a crear un objeto de esa clase. Utilizamos cons firu, que va a ser igual a new mascota. Es decir, Firulais va a ser una nueva mascota. ¿Qué nombre va a llevar? Firulais, coma, ¿de qué tipo va a ser Firulais? Bueno, Firulais va a ser un perro. Vamos a imprimir en la consola, console.log, el método saludar, firu.saludar. Y el resultado en consola es el siguiente. Hola, soy Firulais y soy un perro. Ya que tenemos este molde para crear mascotas, podemos crear varias mascotas. Cons Michi, que va a ser igual a new mascota. El nombre va a ser Michi. Y el tipo va a ser gato. En lugar de hacer referencia al objeto Firu, vamos a hacer referencia al objeto Michi. Michi.saludar nos va a dar como resultado, hola, soy Michi y soy un gato. Aquí ya tenemos dos objetos de la clase mascota. ¿Ambos los podemos imprimir? Claro que sí. En el orden que nosotros querramos.
Listo, ya quedó. Este fue un pequeño ejemplo. Por buenas prácticas, es preferible que la clase se encuentre solita en un archivo por separado. Vamos a crear un nuevo archivo dentro de la misma carpeta de sesión 12 que se llame mascota.js. Y en mascota.js vamos a pasar todo este código. Toda la clase la vamos a pasar a mascota. Como esta clase la vamos a poder utilizar en otro archivo, necesitamos indicarle que va a ser una clase exportable. Al inicio de la palabra class ponemos la palabra reservada export y así indicamos que va a ser una clase exportable. Aquí la exportamos y entonces dentro del index la debemos de importar. Import mascota de el archivo mascota. Esto es nuevo, no lo habíamos manejado. En un archivo exportamos y en otro archivo importamos. Sin embargo, aún nos falta un paso adicional para que esto funcione. Vamos al navegador y nos arroja el siguiente error. Dice que no puede importar fuera de un módulo. Ok, regresamos al código y nos vamos hacia el index.html. Aquí tenemos que indicar que este archivo script va a ser por módulo. Escribimos type, módule. Regresamos al navegador, refrescamos y ya nos da un error diferente, un error not found. Dice que no encuentra mascota. Regresamos al index.js y lo dejé tal cual, así como Visual Studio completó el código. Sin embargo, aquí le faltó .js. Ahora sí, teniendo ya la extensión del archivo, vamos al navegador, ya nos imprime el mensaje de Michi y de Firulais. Sin embargo, ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿y con HTML cómo mezclamos esto de las clases, de los objetos? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo para crear botones. Vamos a crear un div dentro del body y este div va a tener el ID div1. Este div va a estar vacío. Ahora vamos a crear otro archivo. Vamos a crear el archivo botón.js. Vamos a crear una clase para poder crear botones. Es decir, vamos a crear un molde para crear botones. Marcamos que la clase va a ser exportable. Export class botón. Ya que estamos utilizando Bootstrap, vamos a crear botones de Bootstrap. Un botón, ¿qué propiedades o atributos puede tener? Texto, color, ID y un name. No les vamos a poner valor por default. Vamos a crear el método constructor. Va a recibir como parámetros una variable para el texto, otra para el color, otra para el ID y otra para el nombre. Ahora asignamos estos parámetros hacia las propiedades de la clase. Dis.texto, que va a ser igual a t. Dis.color, que va a ser igual a c. Dis.id, que va a ser igual a i. Y por último, dis.name, que va a ser igual a n. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Vamos a crear un método para mostrar el botón. Mostrar, y este método va a tener un return. ¿Qué es lo que va a retornar este método? Un botón.
Ponemos la etiqueta button. Y aquí ya tenemos un botón. Vamos a irle añadiendo las propiedades de la clase a este botón. Vamos a comenzar con el texto. El texto debe de ir entre las etiquetas button. Ponemos comilla simple, y dentro de estas comillas simples, más. Aquí vamos a hacer referencia hacia this.texto. Vamos a colocarle también el ID. Dentro de la etiqueta de button le añadimos ID, que va a ser igual, comillas dobles. Dentro de esas comillas dobles, comillas simples. Dentro de las comillas simples, más. Y le ponemos this.id. Y así sucesivamente vamos a ir añadiendo la propiedad name y la propiedad color. Name va a ser igual, comillas dobles, dentro, comillas simples, dentro, más, this.name. Voy a poner el código en 2 líneas para que no les cueste visualizarlo. Y por último vamos a ponerle la clase. Antes de que cerremos la etiqueta de botón, escribimos class igual, comillas dobles. Dentro vamos a ponerle la clase btn, que es la clase de Bootstrap para los botones, espacio, btn, guión, y después del guión vamos a poner comillas simples, aquí adentro más, y ponemos this.color. Recordemos que en JavaScript concatenamos mediante el simbolito de más. Así podemos concatenar texto con variables. Ya que tenemos nuestra clase, regresamos hacia el index.js, importamos la clase, import, botón, aquí sí ya me puso botón.js, y vamos a crear los botones. Vamos a poner const btn1, que va a ser igual a new botón. Ahorita no le vamos a poner los parámetros en el método constructor para que observemos qué pasa cuando no se los ponemos. Vamos a crear una variable que va a ser div1, que va a ser igual a document.querySelector, y entre los paréntesis vamos a poner entre comillas simples hashtag div1. Es decir, vamos a hacer referencia al div que creamos en nuestro archivo HTML, que tiene como ID div1. Regresamos al index y en div1, div1.innerHTML va a ser igual a btn1.mostrar. Vamos a mostrar el botón en el div1. Vamos al navegador y el resultado es el siguiente. Dice indefinido. ¿Y es un botón? Sí, es un botón, podemos observar. En el inspeccionador de elementos pasamos a la parte de elementos. Y aquí podemos observar que tiene ID indefinido, nombre indefinido, la clase btn-medio está indefinida y el texto está indefinido. Esto sucede si es que no creamos el objeto con los valores. Recordemos que el método constructor se ejecuta cuando creamos un objeto de una clase. Vamos a pasarle parámetros. El texto que le vamos a poner al botón va a ser eliminar. El color va a ser danger para que se vea rojo. El ID va a ser btn1 y el nombre va a ser btn eliminar. Ahora sí, vamos al navegador, refrescamos y ya vamos a tener nuestro botoncito con las clases de Bootstrap. ID btn1, nombre btn eliminar, clase btn-medio danger y el texto eliminar. Y así tal cual como creamos varias mascotas de una clase, vamos a poder crear varios botones. Const btn1
a ser igual a new botón, guardar, que aparezca en verde, le ponemos success, id btn2, btn, guardar, va a ser el nombre. Ya tenemos repetido btn1, le ponemos btn2 y ya creamos un nuevo botón de color verde con la clase de Bootstrap. ¿Cómo se lo añadimos? Más btn2 punto mostrar. Vamos al navegador y ya tenemos ambos botones. Así como creamos estos botones, podemos crear los elementos HTML que queramos utilizando clases. Espero les haya quedado claro estos pequeños ejemplos. Cualquier duda pueden dejarla en los comentarios. Hasta la próxima. Bye bye.